Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Hoy llegamos a los 213,000 suscriptores, con más de 37 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo político, vicepresidente del PRD, una persona que tiene amplio conocimiento de la política y nos gusta escuchar sus análisis. Hablamos del amigo Héctor Guzmán. ¿Cómo está, Héctor? Saludos, Ariel, de aquí y con los amigos que están ahora en sintonía con nosotros por las diferentes plataformas. Saludándolo también a ti y a todos. Sí. Héctor, una pregunta que podría parecer muy básica, pero quiero hacérsela. ¿Cómo usted ve el país luego del retiro de la reforma fiscal? En lo inmediato. En lo inmediato. Bueno, yo creo que después de ese retiro de la reforma fiscal, que fue un clamor, yo diría, de la sociedad dominicana, la primera lección que debemos recibir es que el país no estaba preparado ni en condiciones ni decidido a aguantar más impuestos. Fue un rechazo en términos de esos impuestos muy claro de la población. De todos los niveles sociales, vamos a decir, de rico, clase media, hacia abajo. Una actitud muy decidida de la población. Y yo no me encuentro esto extraño, porque el propio presidente Luis Abinader en la campaña, cuando estaba en la oposición, decía que el país no estaba en condiciones de pagar más impuestos, que había que hacer otros ajustes y no pensar en eso. Lo que vimos en la población dominicana a raíz de ese intento de pasar esa reforma fiscal fue una actitud valiente y decidida de no aguantar que le impongan más impuestos. Es una realidad, sobre todo a la clase pobre y clase media. Es una decisión. Y yo creo que eso debe servirnos de lección a todo, a todo el sistema político, al empresariado, a los grupos sociales, al que está gobernando. Todos debemos recibir esa lección, porque fue algo prácticamente unánime de la sociedad dominicana. El presidente, con un gobierno empezando, ¿se puede decir que el gobierno está en plástico todavía? Sí, porque está nuevecito. O sea, este periodo que le toca, él anunció no voy. Según él lo dijo en la semanal, incluso yo tuve ese día en la semanal, sí. No voy. Y esto ha desatado alguna candidatura que es natural. ¿Fue bien el presidente hacer eso y no darse un tiempo? Me explico, porque un ejemplo, hay gente que va a querer aspirar porque está en los puestos y van a descuidar muchas cosas, pero yo no vi a nadie tampoco tocando el tema de la reforma. Pero fíjate, en la cultura dominicana, desde el ejercicio del gobierno, siempre es importante, yo diría, que un presidente ese tipo de decisiones la maneje con mucho tacto político. Sin lugar a duda que su decisión, su anuncio, y ahora ya con la aprobación de la reforma constitucional, que no era necesario tener que decir que no podía aspirar, porque la Constitución actual lo establece. Pero cuando tú tomas la decisión y accionas para eso, ya no te puedes devolver, porque ya es más costoso, políticamente hablando, devolverte que dejar ya la posición que tú has decidido. Y eso para mí es una decisión que yo creo que fue un error del presidente, porque es posible que la soledad del poder lo arrope antes de los 4 años. ¿Antes de los 4 años? Sin lugar a dudas. Mira, los gobiernos, los que hemos estado en el gobierno, en el poder, sabemos que, y Balaguer era el más veterano en eso, siempre dejaba en el camino una posibilidad, porque eso mantenía, porque es una cultura de la República Dominicana, mantenía cierta esperanza en sus colaboradores, en su partido, de que había una posibilidad, como una carta debajo de la manga que pudiera haber. Y eso hacía que sus colaboradores más o menos le resultaran obedientes al presidente de la República. En una situación como esta, generalmente tú tienes los 2 primeros años para accionar como gobierno, y le llamamos que el tercero es para organizarte y el último para entregar. Así que se maneja el Estado, porque ya el último año casi nadie quiere estar, porque ya es entregar que tú vas. Entonces, es posible que con una decisión de este tipo, como se lanzan los aspirantes en el PRM, cuando se perfile quién es el que tiene más posibilidades, es posible que muchos de los colaboradores que tiene el presidente actualmente se muevan hacia ese candidato, porque es el que se entiende que puede volver.
Y entonces ahí viene la soledad del poder para el presidente de turno. Y sobre todo a los funcionarios que no son partidistas, que no son PRMistas, que siempre uno lo califica como oportunistas, que llegan a última hora, son los primeros que se tiran del barco. Esos son los primeros. Esos son los primeros que se tiran del barco. Cuando ven que ya el barco va llegando, vamos a decir, a su puerto, de que ya no continúa, antes de los 2 años son los primeros que comienzan a abandonar el barco. Sí. Y no todos los presidentes están preparados para vivir la soledad del poder. Ese es un espacio muy delicado. Cuando tú ves que va llegando ese momento, inclusive funcionarios de importancia, que comienzan a ver que la gente se le va saliendo del lado, emocionalmente no todo el mundo está preparado para eso. Vamos a ver qué pasa con el presidente Luis Abinader, que desde ya va a comenzar, a partir del año que viene, a ver señales de lo que le llaman la aproximación de la soledad del poder. Sin lugar a dudas, y lo va a ir notando, porque aquí hay mucha gente que sigue el cargo, no a la gente. No al líder. Exactamente, sigue al cargo. Sí. Y yo he estado cerca de gente que fueron presidentes, como Jacobo Malluta, como Hipólito Mejía, y también de líderes como José Francisco Peña Gómez, y gente que han sido alcaldes, diputados y senadores, y he aprendido mucho cómo esas cosas tú las vas viendo en el camino, y llega un momento que tú te das cuenta que todo este apoyo y toda esta cosa generalmente es al cargo. Yo recordaba un ejemplo del licenciado Jacobo Malluta, que en paz descanse, que fue una persona con la que yo trabajé mucho, que me decía, cuando él fue vicepresidente de la República y fue presidente del Senado, él me decía, cuando yo cumplía años, mi casa se llenaba de regalos, que yo tenía que caminar por encima de ellos, evadiendo. Desde que dejé ser presidente del Senado y vicepresidente de la República, a mi casa no llega casi ningún regalo. Es verdad. Lo que demuestra que eso es al cargo, no es a la persona. Y aquí hay algunos políticos que no están preparados para entender esa realidad. Vamos a ver cómo se va a desempeñar el presidente Luis Abinader, que va a tener que vivir esa experiencia. Pero para mí, que la pregunta que tú me haces, la decisión de anunciar temprano su decisión de no volver a aspirar y ese tipo de cosas, en una cultura política como la dominicana, yo creo que eso aceleró el proceso interno en el PRM. Con el agravante, mira Raúl, que el partido de gobierno, al acelerar el proceso de lucha interna, lleva al país a campaña antes de tiempo. Porque si el partido de gobierno está en una lucha interna por definir un candidato, ¿qué tú crees que van a hacer los otros partidos? Van a tener que ir al mismo ritmo que va el partido de gobierno. Sí. Y el factor más importante que desató en el momento que Luis Abinader dijo que no va a aspirar y que llamó a los presidenciales, lo voy a reunir y prácticamente lo estimuló. La consecuencia más importante de eso es que pone al país entero en campaña electoral antes de tiempo. Lo manda a campaña. Claro, porque si el otro está en campaña, tú no te vas a quedar cruzado de brazos. Sí. Fíjate que el PLD está organizándose internamente, y la Fuerza del Pueblo, y nosotros en el PRD, pero ya comienzan también aspiraciones presidenciales desde ahora. ¿Por qué? Porque si ya el PRM la tiene, tú no te puedes quedar atrás en los procesos. Y una de las cosas que quizás el presidente Luis Abinader no calculó fue esa, de que estaba metiendo al país en una campaña muy a destiempo a raíz de esa situación. El recorrido que nosotros hemos estado dando del PRD en diferentes provincias, yo me encontré en la Altagracia con dirigentes que andan haciendo campaña por David Collado del PRM, y después me encontré en La Romana con dirigentes que andan haciendo campaña por Carolina, y más adelante en San Pedro, que también estuve, me encontré con una gente que andaban promoviendo al de aduana. Allá yo. Sí, o sea, tú dices, pero ven acá, y cuando ellos me ven, porque yo lo conozco y van y me saludan, me preguntan, ¿y qué tú andas aquí? Nosotros andamos reorganizando el PRD, y a los otros yo les preguntaba, ¿y qué tú andas aquí? Un alcalde del Cibao haciéndole campaña a David en Higüey. Y ni siquiera ha anunciado una candidatura. Oye, en Higüey, y el hombre es alcalde de por allá del Cibao. Y me encuentro los otros en el Ceiba, y los otros en San Pedro, y los otros en Romana. Y yo digo, pero si estos andan en la calle, y yo estoy hablando un mes atrás, si estos andan en la calle en eso, ¿qué nos queda a nosotros, los que estamos en la oposición? No se puede quedar atrás. Y esos son de los factores que quizá el presidente no calculó a la hora de tomar esa decisión. No solo el impacto a lo interno de su partido, sino el impacto en sentido general en lo que es la clase política, en los demás partidos también. Se cayó el intento de la reforma fiscal por ahora, pero
entraron la constitucional. ¿Qué lectura usted le da a eso? Mira, esa reforma constitucional, eso pasa sin pena ni gloria, eso no tiene trascendencia en la vida dominicana, porque el no poder aspirar al presidente, que él habla de ponerle un candado, ya lo tenía el candado, porque usted no puede aspirar más de 2 periodos, eso es lo primero, no tiene ninguna repercusión. Cuando te va a las elecciones unificadas es para el 2032, de aquí a allá no sabemos ni los que están vivos, ni sabemos quiénes van a estar vivos. Y cuando vamos a lo del caso del procurador, que fue el otro elemento que tocaron, la única diferencia es que en vez del presidente designarlo directamente por un decreto, lo va a llevar al Consejo de la Magistratura, pero es una propuesta de él. O sea, al final de cuentas... Si él tiene mayoría y arrolla. Al final de cuentas lo va a decidir el presidente. Y mira, mi experiencia de Estado me dice a mí que el accionar de un funcionario, llámese procurador, no depende del método de escogencia, ni de las normas, ni de las reglas que haya. Depende de la actitud de la persona. Y aquí hay ejemplos. Tú te pones a ver Milton Rey Guevara, que cuando lo escogieron presidente del Tribunal Constitucional, era vicepresidente del PRD, activo, venía de ser senador. ¿Y cómo actuó en el Tribunal Constitucional? Actuó como un juez. Él se quitó su traje del PRD. Exacto, el hecho de que perteneciera a un partido no fue razón para que cuando él actuara ahí no actuara como un juez. Y tú tomas el ejemplo de Vigilio Bello Rosa, que fue Procurador General de la República, sí. dirigente del PRD, y lo designaron ahí, y actuó como un verdadero procurador. Entonces, el problema no está ni en la Constitución, ni en la ley, ni en el método de escogencia, sino en la persona. Olvídate, si tú vas a ser dependiente del Poder Ejecutivo, que te va a manejar con orden del Ejecutivo, si la persona que está ahí es sumisa, lo va a hacer, independientemente de la norma y la ley y ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay un concepto errado que se cree de que porque una persona es político no puede desempeñar un cargo bien. Están equivocados, están muy equivocados. Aquí tuvimos, tú estabas muy joven, o tú creo que quizás ni habías nacido para esa época, cuando aquí tuvimos un fiscal de la capital que se llamaba Julio Ibarra Ríos, en el gobierno de Antonio Guzmán. ¿Es el papá de Salín? Sí, el papá de Salín, que lamentablemente también murió. Sí. Ese fiscal fue un fiscal del pueblo, como le llamaban, a Julio Ibarra Ríos, un fiscal por el libro. Entonces, era la persona, no era el cargo que desempeñaba eso. Y son ejemplos que yo lo pongo para que la gente adquiera conciencia y no se deje manipular de que como que el problema es una ley, es la Constitución. No. Un funcionario actúa bien, tiene que ver mucho con la formación, la visión, los principios, la convicción del funcionario. Porque hay instituciones que usted ve que ponen un sinvergüenza y no sirve ahí, pero lleva a un hombre serio en la misma institución con la misma norma y funciona. Y aquí hay un ejemplo de este mismo gobierno, la lotería, que se caracterizó por un escándalo. Y ahí llevaron a Kiko Tavares y jamás se volvió a hablar de eso. ¿Y qué fue lo que cambió? La lotería es la misma, la rifa es la misma, todo lo mismo, lo que cambió fue la persona. Sí. Y ya nadie oyó ese escándalo de la lotería. Ahora Kiko Tavares es un hombre que todo el mundo sabe lo que es. Entonces, ¿qué yo te quiero decir? Que con eso de la Constitución, que vamos a tener esas modificaciones, tú le preguntas a la población ni siquiera le dio importancia a eso. Lamentablemente, eso parece que fue un capricho del presidente, o como digo yo, un interés particular de poner un sello, pero un sello en algo que no va a tener el impacto en el país que pudiera decirse de una cosa tan seria como es modificar la Constitución de la República. Sí. Héctor, yo lo traigo aquí también como fuente y como una persona que puede dar alguna información con peso del PRD, porque usted converge ahí y es una de las autoridades calificadas para eso. Se ha hablado en algunos análisis que yo he visto en las redes sociales como David Collado podría pasar a una candidatura del PRD. Y también quiero que me hable esta parte, si tiene alguna información, por qué si República Dominicana siempre ha sido muy factible la relación con los Estados Unidos muchos años, ¿por qué no hay un embajador? En Haití hay uno, Denis Haskins, en Haití hay uno ya, que ya tiene alrededor de 1 año y pico, pero aquí no ha llegado un embajador. Mira, y pasaron 4 años. Sí, así mismo. La primera pregunta con relación a David Collado, yo puedo revelarte aquí que esos rumores, pues son rumores, parten quizá de la información de que en el 2020
hubo un acercamiento de David Collado con el PRD. Se produjeron conversaciones explorando la posibilidad de que él pudo haber sido candidato del PRD en el 2020. Ahora, a raíz de lo que está pasando en el PRM, surgen estos rumores. Pero realmente no hay nada en concreto, porque también eso depende de la misma persona, porque una cosa que yo te diga, yo te puedo acercar, pero si tú no estás en disposición de eso, también depende más de ti que de cualquier otra cosa. Sí. Pero la posición del PRD con relación a una candidatura para nosotros es muy clara. Nosotros hemos dicho, y en eso que estamos visitando todo el país, a mí me ha tocado visitar varias provincias del país, hemos dicho una línea clara cuando nos preguntan de eso, de que el PRD primero está en un trabajo de organizar la casa, con los soldados que tenemos, es decir, los dirigentes que tenemos en cada sitio, lo que estamos haciendo un inventario para organizar la casa. Segundo, abocarnos a un proceso de elegir nuevas autoridades en el momento que el partido le convenga. Y tercero, cuando nos llegue a la decisión de una candidatura presidencial, porque estamos muy lejos, estamos muy a destiempo de las elecciones del 28, cuando llegue esa decisión de tomar un candidato, nosotros vamos a evaluar lo interno, porque no podemos negar el derecho que tenga un compañero o una compañera a aspirar internamente a ser candidato presidencial. Evaluaremos eso si tenemos a lo interno del partido, si tenemos una opción que nos garantice llegar al poder para gobernar bien en favor del país, pues no lo descartaríamos. Ahora, si no lo tenemos internamente, lo vamos a buscar fuera. ¿Y cómo se llama? No podemos decir el nombre, vamos a buscar el candidato que nos convenga. ¿Se puede llamar David? Se puede llamar David. ¿Se puede llamar Omar? ¿Se puede llamar Leonel? ¿Se puede llamar de otra manera? ¿O se puede llamar de otro dirigente que pueda de aquí a allá a decollar para hacer una opción de poder? También puede ser. Ahora, lo que sí tenemos la decisión de explorar internamente, y si no lo tenemos internamente, buscarlo externamente. ¿Y en qué tiempo? En el momento que convenga. Aquí es posible que, como va el proceso político, que ya te dije anteriormente de que la situación del PRM ha adelantado la campaña política en el país, si tenemos que hacerlo, es posible que en el 26 haya que tomar decisiones sobre ese tipo de situación. Si lo tenemos que hacer en el 26, nosotros en el 26 podemos tomar una decisión para la candidatura presidencial, es decir, si tenemos que hacer una alianza o no, lo vamos a hacer. Es decir, que cuando me hablan a mí, en el caso de David, yo le digo, como puede ser él, puede ser otro, no descartamos cualquier candidato que pueda ser fuera del PRD, que convenga a los intereses del PRD y convenga a los intereses del país en aras de nosotros llegar a obtener el poder en las próximas elecciones. Sí. Esa es la decisión clara. ¿Y el tema del embajador? El tema del embajador, mira, los americanos son gente que se mueven de una manera, diría yo, muy delicada. Hay quienes dicen que el hecho de que no tengamos embajador aquí es porque los americanos tienen cierta desconfianza en el gobierno. Eso lo veremos con el tiempo, porque a uno le llama la atención que en Haití designaron a un embajador y aquí no. Y eso realmente es preocupante. Tú ves que aquí vienen funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos y cada vez que le abordan ese tema prefieren mantener silencio. En este momento que vamos a unas elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre, de ahí en adelante vamos a ver, dependiendo de quién gane, cuál será la política de los Estados Unidos hacia República Dominicana. Yo creo que ahí vamos a tener mucho más claro y bien definido el tema del embajador, porque inicialmente se había hablado de uno que venía para República Dominicana, pero tú sabes que allá en Estados Unidos cuando cambia el gobierno cambia todo, sí, en términos de los embajadores, y quizás estarán esperando una decisión de ese tipo. Ahora, el hecho de que a esta altura del juego no tengamos embajador es algo que llama la atención, y yo creo que a partir de ahora, cuando pasen las elecciones en Estados Unidos, que se instale el nuevo gobierno, sea cual sea, veremos una decisión del gobierno norteamericano si mantiene la ausencia del embajador o decide designar un embajador, porque ellos habían designado uno que venía para acá, pero parece que en el momento que lo han hecho, a esta altura del juego todavía no ha podido ser definido eso. Vamos a esperar las elecciones de ahora de noviembre, y con el nuevo gobierno, que puede ser republicano o demócrata, veremos la decisión del gobierno norteamericano. Pero no hay duda de que es preocupante que nuestro país no tenga embajador y Haití lo tenga. Es una cosa que no hay manera de cómo tú explicarla, que no te llame a preocupación. Héctor, ahora que toque el tema Haití con relación al embajador, yo quiero que usted me toque el tema de Haití ya en este minuto final, pero usted sabe que lo voy a estar invitando. Sí.
¿cómo usted ve el tema de Haití con relación a República Dominicana y el manejo del gobierno con ese Mal tema? manejado por el gobierno. Mal manejado. Mal manejado por el gobierno. Mira, cuando tú pasas balance a la política del gobierno dominicano con relación a Haití, el balance te da lo siguiente, para irme directo a los resultados. Las exportaciones hacia Haití se han disminuido en más de un 25%. Es decir, nosotros tenemos menos ingresos del intercambio comercial con Haití. Oye bien, menos ingresos de la relación comercial. Y la migración masiva ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos disminuyeron y la carga de los indocumentados haitianos aumentó. Entonces el balance es negativo. ¿Sí o no? Es negativo. Y eso no hay que ser muy estudioso para darse cuenta. Yo vi un estudio que hicieron unos empresarios que tienen su incidencia en Haití y en la zona fronteriza. Y ellos enfocan el tema en dos direcciones muy importantes. Ellos dicen, las relaciones comerciales del mercado que se da día a día es una relación comercial importante. Pero hay otra relación que tiene que ver con las exportaciones. Y las dos están afectadas. Afectadas las exportaciones y afectada la actividad comercial del día a día. Yo estuve en Elías Piña el fin de semana pasado y esa gente mueve dinero ahí diario, millones de pesos, y en el momento que se cerró la frontera, esa gente tuvieron pérdidas importantísimas. ¿Qué quiere decir? Cuando tú pasas balance a la política del gobierno, del Estado, con relación a Haití, el balance para nosotros es negativo, porque tenemos más haitianos indocumentados en el país y tenemos menos ingresos por concepto del comercio internacional con Haití, que es nuestro segundo país en importancia en la exportación. Y en los mercados del día a día, ¿cuál es el mensaje de los comerciantes de ahí? Que han tenido que cerrar muchísimos negocios por el problema cuando él cierre la frontera. Al final de cuentas, ¿qué significa eso? Desempleo. ¿Qué significa eso? Afectar la economía de toda esa familia por ahí. Entonces, yo creo que el gobierno en eso ha sido errático. Y nosotros de un principio le decíamos al gobierno que aquí había que adoptar una política de país, no de un gobierno en particular, que teníamos que ponernos de acuerdo todos los sectores para llevar una política hacia Haití de manera diferente. No lo entendieron así. Aquí se firmó un pacto en octubre del año pasado con varios partidos aliados, varios intelectuales y hasta empresarios firmaron un pacto, y tú te preguntas, ¿y qué han hecho de ese pacto? Nadie se recuerda. Octubre del año pasado. Nadie se recuerda, no se le ha dado seguimiento a ese pacto que se firmó. Nadie. Y los empresarios dominicanos han estado muy preocupados con el tema, porque ellos dijeron, bueno, pues ese pacto se firmó y no se le ha dado continuidad. Entonces, en resumen, hemos tenido una política hacia Haití equivocada. Mira, para cerrar, las relaciones de nosotros con el gobierno de Haití o con las autoridades que hay en Haití cada vez se han deteriorado más. Y en política internacional, sobre todo comercial, tú tienes que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros necesitamos el comercio del día a día en la frontera y necesitamos el comercio de las exportaciones hacia Haití. Y si tú no tienes una relación, te lleva, vamos a decir, bien con las autoridades haitianas, ahí hay problemas. Los chinos y los americanos negocian independientemente de la diferencia política que tienen. Taiwán y China popular tienen negocios comerciales independientemente de que tengan diferencia política. Entonces la diplomacia no se maneja así. Tú tienes que manejarte con inteligencia. Sí. Y además de manera diplomática. Yo no tengo por qué afectar las relaciones comerciales y crearme una animadversión como de una manera sin control para proteger mi negocio, mi comercio que yo tengo día a día y lo que son los mercados hacia Haití. Una de las gravedades que estamos nosotros pasando ahora es que los productos que exportamos hacia Haití, al no suplirlos nosotros, entra a otro país y después que nos sustituyan como exportadores, es muy difícil tú recuperar ese mercado. ¿Tú entiendes? Entonces, el gobierno dominicano ha manejado eso con ánimo de hacer campaña con el tema haitiano. ¿Campaña? Sí, eso fue que se hizo campaña con el tema haitiano y mira la consecuencia. Ahora mismo tuve las mismas autoridades denunciando que con el tema de los inmigrantes haitianos lo que hay es una mafia, las mismas autoridades diciéndolo. Ha aumentado el número de ciudadanos haitianos aquí en el país indocumentados y, como te decía, el balance comercial es negativo. Sí. Lamentablemente para el país, pudiéndose haberse logrado desde un momento una situación diferente. Cuando a nosotros nos convocó el gobierno a un diálogo que había sobre el tema de Haití,
una de las primeras recomendaciones que le hizo el ex canciller Miguel Vargas Maldonado y presidente del PRD al presidente Luis Abinader, lo primero que le dijo, mire, sáquese la palabra confrontación del tema de Haití con las autoridades haitianas. Sáquese eso no es bueno. ¿Ve? Nos fuimos a esa política y hoy vemos las consecuencias. Si usted va por esa frontera, pregunte para que usted vea qué dice la gente de por ahí, que vive de eso por ahí, qué ellos piensan. Se ha deteriorado las condiciones de vida de la población por ahí, ha bajado el comercio, ha aumentado el desempleo y por tanto ha sido negativo para ellos las medidas que se han tomado. Sí, Héctor, muchas gracias. No, gracias a ti, Ariel, y estamos a tu disposición. No, siempre lo vamos a estar invitando. Señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.